Hablamos de la Sociedad Deportiva Huesca, hacemos balance de lo que va de 2022, en esta campaña 2022-2023, del conjunto alto aragonés, que es a día de hoy un décimo con 28 puntos, está justo en la mitad de la tabla, así que bueno, no está siendo mal la temporada, al menos en mi opinión. Yo creo que de nota, lo podéis poner en el chat o en los comentarios del vídeo, yo creo que le pondría un 7. Creo que es la nota, bueno, que se merece, un notable bajo. El objetivo al final era estar en mitad de tabla y creo que se está cumpliendo a rajatabla porque estamos justo en la mitad. Y ahí está el conjunto de Altaraones, que ha llegado por momentos a ilusionarnos, a rozar ese ansiado playoff, a verse ahí arriba, casi metido en la pelea. Pero ya ha generado más expectativas, la verdad, pero al final se ha terminado cayendo en los meses de septiembre y octubre, creo que fue, sí. Septiembre y octubre fueron buenísimos y se generaron esas expectativas y esa ilusión. La ilusión se disparó en el Alcoraz, se descorchó el fútbol champán. Pero, bueno, tenía aquí cosas del Huesca preparadas. Porque, bueno, la verdad que el Huesca, hombre, ha conseguido ilusionarnos, pero sobre todo a raíz de que sus partidos sean un poco así, ¿vale? Sean un poco ladrillos. Sean un poco algo que no nos podemos comer, sean un poco duros de digerir y de ver, sobre todo. Ya ni me imagino de ver en el campo, porque bueno, pero oye, al final los resultados llegaban, los resultados se conseguían y el conjunto oscense, entrenado por el Cuco Ciganda, que está ahí un poco preocupado, pues hombre, sacaba sus puntos, tenía su momento. La verdad es que es un equipo que se ha caracterizado mucho por seguir las leyes del Cuco, que se podrían ser: la primera es el juego directo manda, no queremos el centro del campo para pasar por ahí, queremos ser directos, queremos ser verticales. Si podemos llegar en 2 segundos al área rival o al campo rival, mejor que llegar en 10 y con 5 pases y con ventaja. Mejor llegamos directamente, ganamos el balón ahí y ya veremos lo que hacemos ahí. Fantasía, fútbol champán. En fin, ahí el bueno de Ciganda, pues eso, se cumple esa ley de primero el juego directo. La segunda ley podríamos decir que es el juego por bandas, le encanta jugar por bandas, con Marc Mateu, Gerard Valentín, Soko como jugadores clave sin ninguna duda. Los dos delanteros, esa tercera ley, los dos delanteros, bueno, un punta más fuerte, más fornido, que gane los duelos, que se imponga por arriba, que saque los codos, y un jugador más fino, más elitista, que filtre pases, que tenga un poco de tiro, que tal, que cual. En fin, esa es la seña de identidad de Cuco. Del bueno del Cuco Ciganda, que viene siendo un poquito irregular, y ahí esa derrota en el derbi aragonés que dolió bastante, la verdad. Dolió mucho, pues bueno, la ha lastrado un poco, pero oye, estamos en mitad de tabla mirando al playoff, porque se puede meter ahí a la Sociedad Deportiva Huesca. Y por supuesto hay que hablar de que, bueno, Juan Carlos Real es el máximo goleador. No entiendo nada, la verdad, ha hecho una temporada un poco mala, todo se ha dicho, ha tenido momentos muy buenos y momentos muy malos. Entonces, pues bueno, una temporada de Juan Carlos Real, pues oye, como siempre, 4 goles, no está mal. Después, pues vienen varios jugadores con 2 goles, como son Carrillo, Kanté y Marc Mateu. Y con un gol Joaquín, Ratiu, Escriches, Silva y Gerard Valentín. Y oye, otra de las señas de identidad de Cuco Ciganda, como no puede ser de otra manera, es el balón parado, viniendo del Athletic Club de Bilbao. Hombre, tenía que ser el balón parado. Desde luego es un arma, vamos, importantísima, tanto las faltas como los corners indirectos, que son colocados al área, como los saques de banda. Importantísimo todo ese aspecto. Marc Mateu está siendo clave, está aportando muchísimo, y voy a proceder a enchufar el ordenador porque si no se va a morir en el proceso de este vídeo. Ahí está. Oh, muchísimo mejor. Lo he reanimado, lo he salvado. Gracias. Gracias por la paciencia y por seguir con nosotros. En fin. Y quería poner esta imagen también porque, bueno, es una imagen que me encanta. La verdad es que este montaje me encantó. Esta foto de Joaquín era muy chula. Era una imagen ahí, en fin, que tenía que buscar, ¿no? De Gabriel Jesús, la galleta de Shrek y Genji. Se llama Genji porque además yo he visto otra de las pelis de Shrek, la última, que no la había visto, y el bueno de Joaquín Muñoz, que tiene ahí cara de preocupado. En fin, ahí lo veíais a los tres, que es que esa foto, pues es que, bueno, hice ese montaje para algo, lo tengo que usar hasta la saciedad. Y, en fin, hablábamos de ese balón parado, que es importantísimo.
Y por supuesto, importantísimo, Marc Mateu, jugador clave sin ninguna duda. Y su baja se está notando, bueno, muchísimo. Lo están notando los rivales, lo está notando el Huesca, lo está notando todo el mundo. Marc Mateu es importantísimo para el Huesca y está siendo una baja muy sensible. La banda izquierda no tiene además ningún suplente de garantías. Estaba jugando Vilarrasa como segundo lateral y estaba aportando bastante poco. Enzo Lombardo no da el nivel. Ahora que Joaquín Muñoz se ha recuperado, pues hombre, esperemos verle por ahí bastante más. O incluso a Patrick Soco a pierna cambiada, quién sabe. Bueno, como chirría esta silla, necesita un cambio. Esta silla sí que necesita cambio. Y bueno, otros jugadores que por supuesto están siendo clave son Gerard Valentín. Está jugando muy bien, está siendo importantísimo por la banda derecha. Percutiendo a tope. No sé, un jugador desequilibrante, un jugador muy bueno, un jugador que lucha mucho en defensa y también aporta mucho en ataque. Y un jugador del que no esperaba mucho era Kento Hashimoto. Me está gustando muchísimo. Me está pareciendo muy sólido, muy importante. Pablo Tomeo, por supuesto, ha tenido su momento también ahí en el centro del campo. Pero Kento Hashimoto yo no esperaba que fuese titular o que se ganase un puesto ahí. Y fijaros que ahí está. Y bueno, por supuesto la pareja de moda. Ahí están Rubén Pulido y Jorge Pulido, los hermanos Pulido o Hernández y Fernández en español, que por cierto en francés se apellidan igual porque son hermanos, ¿vale? O sea, en la versión original son hermanos, pero en España decidimos que uno era Hernández y otro Fernández, pero al fin y al cabo son hermanos, no tiene ningún sentido que tengan distinto apellido, pero esto es España, y si no te gusta, ahí está la puerta, en fin, cosas que pasan por mi cabeza. Y hay que hablar también de jugadores, hemos hablado de los que son clave, de los que están siendo importantísimos, y hay que hablar de los que no lo están siendo tanto, de los que están siendo un poco de decepción. No son tremenda decepción, como dirían en Sport Direct Radio de Málaga, que son buenos amigos, pero sí que están dejando bastante que desear. Y para mí, una parte de ellos son delanteros, son Kanté y Carrillo. Yo esperaba una aportación bastante mayor de los dos. En fin, esperaba que sumasen más en ataque, que sumasen más goles, que sumasen más juego. Y están siendo bastante decepción. Kanté es verdad que metió un golazo y ya está, no ha hecho tampoco gran cosa. Carrillo es verdad que se impone mucho por alto, que gana muchas jugadas, pero no está teniendo una gran sintonía con Juan Carlos Real, pese a que han jugado bastante juntos. Juan Carlos también ha dejado un poco bastante que desear en ese aspecto, la verdad. Pero por supuesto hay que hablar de otros nombres que están siendo muy, muy decepcionantes, como son Juan Villar y David Timor. Para mí los dos están siendo una decepción brutal. Timor está jugando también de central y también de centrocampista. Y no está aportando tampoco mucha salida de balón cuando juega de central. Y poco deja algo de que desear cuando lo hace como centrocampista también. Pero como central no me gusta porque se nota que es centrocampista. No va lo suficientemente fuerte a los duelos, no se impone en el área del todo. Me deja que desear y siendo un central, pues hombre, teniendo a la pareja de moda que son los Pulido, tienen que jugar los Pulido, o incluso Jeremy Blasco, que no lo ha hecho del todo mal cuando ha estado. Pero desde luego esos delanteros, pues eso, me dejan un poco frío. Villar, desde luego, una decepción brutal y deberíamos buscarle reemplazo. Timor para mí no está siendo importante. Óscar Sielva también está siendo otra decepción. Yo esperaba que fuese titularísimo y además un jugador capital en el Huesca y no lo está siendo. Así que bueno, creo que son claros los puntos a reforzarse. Las necesidades de mercado del conjunto alto aragonés. Necesitamos un delantero o segundo punta con creatividad, con gol, con desborde. Un jugador diferencial, digamos, que pueda ser media punta, que pueda ser segundo delantero, que pueda ser delantero incluso, que pueda moverse por ahí. También necesitamos un extremo izquierdo que pueda suplir a Marc Mateu y creo que Enzo Lombardo debería salir del club. Y también necesitamos un centrocampista o al menos aligerar esa posición, porque tenemos, si no me equivoco, Cristian Salvador, David Timor, Pablo Tomeo, Óscar Sielva, Kento Hashimoto. Son 5 centrocampistas y los 5 del mismo perfil. Para mí David Timor, si se le puede dar una salida, se la deberíamos dar, igual que Juan Villar, que además serían fichas altas y que dejaría bastante dinero para traer un jugador diferencial para ser segundo delantero del Huesca y sentar a Juan Carlos Real y que deje de engañarnos ya por fin. Y también para tener 4 centrocampistas. Tienes 4 con Tomeo, que debería contar ya como jugador de primer equipo.
Y también pues dejar a Enzo Lombardo en su casa y traer otro extremo por izquierda que pueda ser interesante. Creo que esas son las necesidades más acuciantes que yo veo en el conjunto alto aragonés. Veremos dónde acaba el Huesca la temporada. Yo espero que ojalá la acabe muy arriba. Veremos si la acaba en playoff. Yo tengo fe en el Cuco. Hay que confiar en la Cuconeta, en la Cigandaneta. Hay que poner una vela por el Cuco. Así que, oye, espero que el bueno de Ciganda nos lleve a lo más alto al conjunto alto aragonés y que, bueno, pues que desde esas cimas de los Pirineos veamos cómo el conjunto aragonés llega a primera división una vez más. Ojalá que así sea y que sea en este 2023 cuando lo consiga.